Cristian y Mateo se conocían desde que tenían memoria. Sus casas habían estado separadas por apenas 3 calles cuando eran niños, y en la adolescencia se convirtieron en inseparables cómplices de aventuras. Habían madurado juntos, cursado prácticamente las mismas asignaturas en el instituto y, con el paso de los años, visto cómo sus vidas se encaminaban por senderos distintos, aunque sin perder el contacto. Para todos los que los conocían, formaban parte el uno de la familia del otro. Sin embargo, había algo que nadie sospechaba, quizá ni ellos mismos: los pequeños detalles, las miradas, los roces aparentemente casuales, todo lo que se iba tejiendo cuando compartían un espacio tan sencillo como una sala de cine. Hacía tiempo que no se veían en persona. Cristian estaba estudiando una maestría en otra ciudad, y Mateo llevaba una temporada algo estresante en su trabajo. Pero aquel fin de semana largo les brindó la oportunidad perfecta. Cristian regresó al barrio por unos días para visitar a sus padres y, de paso, se propuso quedar con su mejor amigo. Tras varios mensajes y llamadas, acordaron verse el sábado por la tarde y darse un gusto que los dos echaban de menos: ir al cine a ver una película de acción que ambos llevaban tiempo esperando. No era la primera vez que compartían la experiencia, ni mucho menos, pero esta vez algo en el aire anunciaba una tarde especial, aunque ninguno de los dos supiera exactamente por qué. El sábado llegó con un cielo despejado, típico de un verano que se resistía a dar paso al otoño. Mateo fue a buscar a Cristian en su coche, tal como hacían en la adolescencia, cuando corrían libres por las calles del barrio. El reencuentro se selló con un fuerte abrazo, lleno de risas y comentarios sobre cuánto había cambiado todo. En el trayecto al centro comercial donde se ubicaba el cine, la conversación fluyó con naturalidad, actualizándose acerca de sus vidas y recordando anécdotas que los hacían reír. Pero había momentos de silencio en los que, sin razón aparente, se instalaba una especie de electricidad. Ninguno de los dos conseguía explicarla, y ninguno la mencionaba. Quizá porque creerían que eran imaginaciones suyas. Al aparcar, caminaron juntos hasta la taquilla para comprar las entradas. La película estaba resultando muy popular y se formó una fila considerable. Cristian se ofreció a pagar las entradas y Mateo compraría las palomitas y las bebidas, tal como solían hacer años atrás. Durante la espera en la fila, charlaron de temas mundanos: la universidad de Cristian, el nuevo jefe de Mateo, la serie de moda que ambos seguían. Pero de vez en cuando, sus ojos se cruzaban con cierta calidez que ninguno terminaba de identificar. Cuando por fin pasaron por el control de entrada y se dirigieron hacia el vestíbulo, el aroma a palomitas recién hechas se apoderó de ellos. Mateo se paró ante el puesto de comida y le preguntó a Cristian: ¿las quieres dulces, saladas o mixtas? ¿Tú qué crees? Cristian soltó una pequeña risa. La de siempre, saladas. El otro asintió con una sonrisa, pidiéndole al empleado el combo grande de palomitas saladas y 2 refrescos grandes. Mientras esperaban, Cristian bromeó con que, si no le gustaba la película, al menos tendrían palomitas de sobra. Pagaron y se adentraron en la penumbra de la sala, buscando sus asientos. Tenían una fila a media altura, casi en el centro, el lugar perfecto para disfrutar la película en toda su magnitud. Desde el momento en que se sentaron uno junto al otro, con el gran cubo de palomitas reposando en el reposabrazos que compartían, se instaló en el aire una tensión leve pero muy real. El roce de sus brazos al acomodarse, ese simple contacto, bastó para que ambos contuvieran la respiración durante medio segundo. Fue Mateo quien rompió ese instante mirándolo con una sonrisa ladeada, mientras Cristian le devolvía la mirada con un gesto que parecía inocente, aunque un leve calor le subiera al rostro. ¿Estás bien, Chris? Sí, claro. Cristian hizo un gesto ambiguo con la mano. Qué emoción, ¿verdad? Hace años que no veníamos juntos al cine. ¿Cierto? Mateo se pasó una mano por el cabello, que llevaba algo más largo de lo habitual. Con la tontería del trabajo y tus estudios, hemos dejado de hacer nuestras típicas escapadas. Los anuncios de próximos estrenos se sucedieron en la gran pantalla, y poco después la película comenzó. Aunque los dos estaban interesados en la historia, había algo más que los distraía. Cada vez que sus manos iban a coger palomitas al mismo tiempo, notaban un suave roce de nudillos contra nudillos, de dedos contra dedos, y esa sensación les producía un cosquilleo inesperado. Al principio, Cristian retiraba la mano con rapidez, y Mateo se disculpaba con un susurro casi inaudible. Después sucedió que sus dedos coincidieron con más frecuencia, y en lugar de apartarse de golpe, permanecían un segundo o dos más de la cuenta,
provocando un leve temblor. Hubo un instante especialmente tenso cuando, al intentar coger un puñado de palomitas, unas cuantas se cayeron en el pantalón. Christian sintió que la mano de Mateo se deslizaba exactamente por ahí abajo, rozando todo. Casi sin darse cuenta, Christian se quedó inmóvil, con los dedos apenas hundidos entre las palomitas, mientras Mateo retiraba la mano lentamente. No se atrevieron a mirarse a los ojos, pero sus respiraciones se aceleraron. Se concentraron durante algunos segundos en la pantalla, fingiendo prestar atención a la escena de acción que estaba ocurriendo, aunque sus pensamientos se centraban en lo que acababa de pasar. La película avanzaba entre disparos, persecuciones y música estridente, pero en la penumbra de sus asientos no todo era lo que parecía. Christian empezó a notar cómo su corazón latía con fuerza cada vez que Mateo se movía, cada vez que el brazo de su amigo se acercaba, cada vez que existía la posibilidad de un contacto. Por su parte, Mateo experimentaba un revoltijo de sensaciones en el estómago, una mezcla de nervios, curiosidad y algo que podía ser atracción. Se conocían de siempre, eran amigos de toda la vida. No debía existir una clara barrera que separase lo amistoso de lo romántico. Pero ese hormigueo en los dedos decía lo contrario. Sin embargo, se obligaron a mirar la pantalla, intentando convencerse de que todo estaba en su cabeza. De vez en cuando, Mateo soltaba un comentario en voz baja, refiriéndose a la película, y Christian respondía con otro, intentando que el ambiente se mantuviera en lo superficial. Pero era inútil. Había cierta electricidad a su alrededor, una clase de energía que casi se podía respirar. Y cada vez que sus manos volvían a coincidir en el cubo de palomitas, el tiempo parecía ralentizarse unos instantes. Era como si todo el cine se difuminara y solo quedaran ellos dos bajo la escasa luz que provenía de la pantalla, con un cosquilleo en la piel que no sabían bien cómo interpretar. En un momento dado, Christian sintió que necesitaba respirar aire fresco, pero no podía marcharse, no quería perderse la película ni dejar solo a Mateo. Además, no tenía excusa lógica. Así que se limitó a removerse en su asiento, cambiar de posición e incluso enredar un poco sus piernas con las del asiento de delante para liberar tensión. Mateo, notando el revuelo, le susurró. ¿Estás bien? ¿Te duele la espalda? No, Christian se encogió de hombros. Solo estoy un poco ansioso. Hace mucho que no veía una acción tan intensa en el cine. Trató de sonreír, pero la ansiedad no provenía de la película precisamente. Sí, es trepidante. Mateo asintió, sin atreverse a seguir indagando. Una explosión en la pantalla iluminó la sala con destellos anaranjados, y durante un par de segundos, los dos rostros quedaron tenuemente expuestos el uno al otro. Christian notó el perfil de Mateo, sus pestañas largas, el frunce leve de su ceño, y no pudo reprimir una punzada de extrañeza, una punzada que tenía sabor a deseo. Se preguntó si en la infancia, en aquellos días de jugar a la pelota en el parque o construir castillos de arena en la playa, habría sentido algo parecido. Quizás siempre estuvo ahí, pero nunca se había revelado como ahora, envuelto en la oscuridad compartida de una butaca de cine. Decidió concentrarse y seguir el hilo de la trama. Un héroe perseguía a los villanos, se sucedían tiroteos, apariciones de personajes secundarios, giros de guión. Christian y Mateo, por momentos, reían juntos cuando la película lo permitía, o exhalaban un suspiro al unísono en las escenas más tensas. Hasta que llegó otra escena clave, con el volumen elevado y el suspense al máximo. Mateo se inclinó un poco hacia adelante, emocionado, y la mano izquierda, donde descansaba parte del cubo de palomitas, quedó apenas separada de la pierna de Christian. Sin darse cuenta, Christian apoyó su propia mano sobre la rodilla e intentó subirla al asunto, pero no pudo, en un gesto que pretendía ser totalmente casual, casi un acto reflejo de camaradería, como si quisiera comentar algo de la película. Sin embargo, cuando sus dedos hicieron contacto con la tela del pantalón de Mateo, ambos se quedaron paralizados. Mateo ladeó la cabeza para mirar a Christian, y este, asustado por su propio atrevimiento, retiró la mano con torpeza. Casi se le cayeron las palomitas encima, y dejó escapar un jadeo que terminó en un perdón imperceptible. La tensión era tan palpable que parecía un tercer ocupante del asiento. Los minutos siguientes transcurrieron en silencio. Los dos se obligaron a mantener la mirada fija en la película, como si nada hubiera ocurrido. Pero cada nuevo disparo resonaba dentro de sus cabezas como un recordatorio de su creciente nerviosismo. Christian sentía un nudo en la garganta, deseando que la película terminara pronto,
pero al mismo tiempo temiendo ese momento, pues implicaría tener que hablar con Mateo y enfrentar lo que estaba pasando. La trama cinematográfica dio un giro inesperado, y en un instante de calma, la música se suavizó, se proyectaron escenas más íntimas entre algunos personajes. Precisamente en ese ambiente un tanto más silencioso, Christian soltó un suspiro sin darse cuenta. Y Mateo, al oírlo, se volvió hacia él con preocupación. Entonces, ocurrió que sus miradas se engancharon como si fueran imanes. Sobre todo porque no paraba de mirármelo de abajo. Ya no había persecución en la pantalla que pudiera distraerlos, se estaban mirando de verdad, con una intensidad que les hacía cosquillas en el pecho. En el aire flotaba la pregunta, ¿esto que sentimos es real? Ninguno la formuló, pero sus ojos lo gritaban. Hubo un latido compartido, un calor que se instaló en ambas mejillas. Pero antes de que cualquiera hiciera o dijera algo, la banda sonora de la película volvió a retumbar, asustándolos. Se separaron a regañadientes, casi con vergüenza. Christian tragó saliva, y Mateo se recolocó en la butaca. El corazón de ambos debía latir a toda prisa. Poco después, la película entró en su clímax, con escenas llenas de adrenalina, y los dos amigos apenas reaccionaron lo justo para seguir la acción. Sin embargo, la verdadera tensión se concentraba en el mero hecho de estar sentados tan cerca, a oscuras, sintiendo un cosquilleo que no cesaba. El cubo de palomitas parecía un obstáculo, un testigo incómodo de sus roces. Empezó a vaciarse lentamente, y cada vez que sus manos coincidían en el fondo, les embargaba la misma ola de ansiedad mezclada con un suave escalofrío. Fue Mateo quien cambió la estrategia. En lugar de coger más palomitas, sacó la mano con un puñadito y se las fue comiendo con lentitud, dejándolas reposar en la boca mientras miraba la pantalla. Christian seguía sin saber muy bien qué hacer con la suya, así que se resignó a terminar el refresco, intentando centrarse en el sabor dulce que le dejaba en la lengua, lejos de las sensaciones que lo abrumaban. La película comenzó a dar señales de ir llegando a su desenlace. Se notaba en la música más épica, en el ritmo acelerado de las escenas, en el enfrentamiento final entre héroes y villanos. Christian se movía con inquietud en la butaca. Sabía que, cuando las luces se encendieran, tendría que mirarle a la cara y fingir normalidad. Por su parte, Mateo sentía una mezcla de anticipación y miedo, como si se aproximase un punto de no retorno. Algo le gritaba por dentro que no podía salir de allí sin aclarar esa tensión, sin resolver si lo que estaba sintiendo era una ilusión pasajera o una realidad que valía la pena explorar. En la gran pantalla, el protagonista soltó su frase lapidaria, la que anunciaba el golpe maestro contra el villano. Hubo explosiones, un flashazo de luz blanca, y la música subió hasta un clímax de tambores y trompetas digitales. Tras unos segundos de silencio, la pantalla se apagó, indicando que había concluido la historia. La gente en la sala soltó aplausos tímidos. Algunos se levantaron ya con sus abrigos, y los créditos comenzaron a rodar. Christian se giró hacia Mateo, con el corazón en un puño. Bueno, balbuceó, notando cómo su voz temblaba. Fue una buena película, ¿no? Mateo lo miró de una forma que le hizo estremecerse. Había algo en esa mirada, una sinceridad cargada de deseo, de duda, de determinación. A su alrededor, varias personas se marchaban, pero ellos seguían sentados, en medio de la oscuridad iluminada por los créditos en blanco que se deslizaban en el fondo negro. Sí, contestó Mateo, con la voz algo ronca. La verdad, sí. Muy intensa. Ninguno se movió. Todo a su alrededor se difuminaba. Los empleados del cine empezaban a entrar para recoger la basura, pero parecían no notar la burbuja de intimidad que envolvía a los dos amigos. Christian tragó saliva, sin apartar la mirada de Mateo. Y, de pronto, supo que no quería seguir negando lo evidente. Con un impulso que nacía de su propia incertidumbre, decidió dar un paso más. Llevó la mano lentamente hasta la de Mateo, que reposaba sobre el reposabrazos compartido. Al sentir el roce, su amigo no se apartó, sino que entrelazó los dedos con la misma suavidad. Christian tuvo la sensación de que su pecho podía estallar. Al otro lado del pasillo, un empleado del cine encendió una pequeña linterna para guiar a un cliente, creando un haz de luz que pasó cerca de sus rostros. Pero ninguno parpadeó. «Chris», susurró Mateo. ¿Qué está pasando? No lo sé. Christian rió sin humor, todavía con la mirada fija en él. Creo que nunca lo había sentido así, o quizás no me había dado cuenta.
Pero, no quiero salir de esta sala sin. No terminó la frase. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre sus labios, con el corazón retumbándole en los oídos como si fuese un tambor. Mateo, lejos de retroceder, cerró los ojos y recibió el gesto con un atisbo de anhelo. Fue un beso suave, torpe al principio, un roce de labios que los estremeció de pies a cabeza. El cosquilleo en la boca del estómago se multiplicó al infinito, y la mano que tenían entrelazada ejerció una leve presión, como si se confirmaran el uno al otro que aquello no era un sueño. Ese beso duró apenas unos instantes, pero supo a reencuentro, a ternura, a descubrimiento. Cuando se separaron, se contemplaron con las mejillas encendidas y las pupilas dilatadas, como si hubieran recorrido un largo camino solo para llegar a ese momento. La tensión que llevaba todo ese rato latiendo en el aire encontró una especie de liberación, y a la vez, el ambiente se llenó de un calor dulce que ninguno esperaba. ¿Estás bien?, preguntó Christian, con un hilo de voz. Mateo sonrió con timidez. Sí, aunque todavía estoy un poco en shock. ¿Tú? Igual, pero no me arrepiento, confesó, sin poder dejar de sonreír. El abrazo que siguió fue de esos que disuelven cualquier duda. Se inclinaron uno hacia el otro, sintiendo el pulso desbocado en sus pechos. A lo lejos, alguien carraspeó, quizás un empleado impaciente por limpiar la sala, o un espectador que se había quedado hasta el final de los créditos. Entonces, comprendieron que debían levantarse, marcharse y enfrentarse al mundo real. Sin soltarse del todo, se incorporaron, recogieron el cubo casi vacío de palomitas y los refrescos medio terminados. Con paso inseguro, salieron al vestíbulo, donde las luces y el bullicio del centro comercial los golpearon como una realidad distinta. Ya en el pasillo, ningún comentario trivial podía romper el hechizo de lo que acababa de ocurrir. Se miraban con nervios, con sonrisas nerviosas, pensando en mil preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Cambia algo entre nosotros? ¿Lo hablamos? ¿Cómo seguimos? Pero, por encima de todo, seguían sintiendo el rubor de ese beso y la certeza de que, fuera lo que fuera, lo habían deseado. Caminando hacia la salida, Christian se aferró a la mano de Mateo por un instante, y éste le devolvió el apretón con fuerza. Fue un gesto discreto, pero lleno de complicidad. Ambos sintieron un escalofrío ante la idea de exhibirse abiertamente, con la mano entrelazada, pero también surgió el deseo de dejar de esconder ese momento. Al final, prefirieron la prudencia, soltaron sus manos antes de cruzar las puertas automáticas que daban al exterior. El sol del atardecer coloreaba el cielo de tonos anaranjados, y una brisa cálida acariciaba sus rostros. ¿Vamos a tu coche?, propuso Christian, intentando parecer natural. Sí, claro. Caminaron juntos por el parking, sin saber quién debía romper el silencio. Cada uno iba perdido en sus pensamientos. Christian recordaba en bucle ese beso, intentando asimilar lo que significaba. Mateo, por su parte, repasaba en su cabeza los años de amistad y cómo, de pronto, había aparecido esta emoción que rompía cualquier idea preconcebida. ¿Cómo era posible que no lo hubieran notado antes? Al fin llegaron al coche de Mateo. Se subieron, y él puso el contacto, encendiendo la radio en un volumen bajo. Permanecieron en silencio, con la música como único sonido de fondo. Christian miró a su amigo y se dio cuenta de que a Mateo se le notaba algo nervioso, las manos sujetando el volante con un agarre tenso. Mateo alzó la vista, sin arrancar. ¿Quieres ir a algún sitio en concreto? No lo sé. Tal vez podríamos ir a dar una vuelta, o parar a tomar algo. Lo que quieras. Se sintió una pausa más. Entonces Mateo esbozó una sonrisa tímida y ladeó la cabeza hacia Christian. ¿Te gustaría venir a casa? Mis padres se han ido de viaje y podríamos charlar tranquilos, o lo que sea. Esa propuesta sonó llena de matices, de nuevas tensiones y anhelos. Christian tragó saliva al imaginarse solos en la casa de Mateo, sin testigos, sin necesidad de fingir. Al mismo tiempo, un leve temblor le recorría la espalda. Estaba listo para dar ese paso. Claro, respondió, con un susurro. La sonrisa de Mateo se ensanchó, y el coche arrancó. Salieron del parking y enfiló el camino de vuelta a su barrio. La radio seguía sonando con una canción suave, algo romántica para el gusto de Christian, pero le venía bien como banda sonora mental. Iba mirando por la ventanilla,
aunque su mente permanecía atrapada en lo que había ocurrido en la sala de cine, el roce de labios, el calor compartido, la mano que seguía sintiendo en la suya. En apenas 15 minutos llegaron a la casa de Mateo. Esta se veía tal y como Christian la recordaba de niño, fachada de color pálido, un pequeño jardín delantero. Lo siguió al interior, notando de inmediato el silencio de un hogar vacío. Mateo dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y se giró hacia Christian. Se contemplaron un instante, hasta que una risa nerviosa brotó de ambos, en un intento de romper la incomodidad. Creo que, deberíamos hablar, ¿no? Comentó Christian, frotándose la nuca. Sí. Sí, supongo que sí. Mateo asintió, invitándolo a pasar al salón. Se acomodaron en el sofá, separados por apenas unos centímetros. Christian tomó aire, intentando encontrar las palabras adecuadas. A su lado, Mateo se mostraba igual de confuso, jugueteando con los dedos. Al final, fue Christian quien se atrevió a lanzar la primera frase clara. Lo que ha pasado en el cine. No sé si lo imaginé, o si realmente, fue un beso. La última palabra le salió con un leve temblor. Mateo soltó el aire que parecía llevar conteniendo un buen rato. Claro que fue un beso. Y no creo que ninguno de los dos lo haya soñado. Sus labios se curvaron en una sonrisa. No sé cómo explicar lo que siento. Eres mi mejor amigo. Llevo años sin pensar en ti de otra forma que no fuera, no sé, un hermano. Pero hay algo que hoy, se ha roto, mejor dicho, se ha revelado. Sí, musitó Christian. No sabría decirte cuándo empezó, si es que empezó hoy o hace tiempo. Pero, no lo niego, sentí cosas que nunca había sentido antes. El silencio volvió a instalarse, cargado de esa misma tensión suave que los había acompañado durante toda la película, pero mezclada ahora con una sensación de ternura y expectativa. En la mirada de Mateo se adivinaba la pregunta, ¿y ahora qué? Y en el rostro de Christian se dibujaba una respuesta que ni él mismo tenía clara. Podríamos, no sé, ir con calma, sugirió Christian. No quiero que esto rompa nuestra amistad ni tampoco que se quede en un momento aislado que luego olvidemos. Mateo asintió despacio, extendiendo su mano sobre la de Christian, que la recibió con calidez. Aquello de nuevo se sentía como un cosquilleo, un hormigueo en el pecho. ¿Te apetece quedarte un rato más?, preguntó Mateo, manteniendo el contacto visual. Sí, por supuesto. Sin mediar más palabras, se acercaron. Esta vez, el beso fue un poco más firme, un encuentro de labios más seguro y prolongado. La tensión de la sala de cine regresó con toda su fuerza, pero ahora venía acompañada de una corriente de cariño, un arrebato que no necesitaba justificaciones. Christian sintió la mano de Mateo deslizarse por su mejilla, mientras él mismo dejaba reposar la suya sobre la cintura de su amigo. Sentir sus latidos tan cerca era como escuchar una melodía íntima. Cuando se separaron, sus frentes quedaron pegadas y ambos soltaron una pequeña risa que pareció iluminar la habitación. Esto se siente muy bien, confesó Christian. Sí. ¿Sabes? Tengo miedo, admitió Mateo, con la voz suave. Miedo de que estemos confundiendo las cosas, o de que, al pasar el tiempo, nos demos cuenta de que no era lo que pensábamos. Christian suspiró, dándole un corto beso en la mejilla. Podría suceder, claro. Pero, no me arrepiento de lo que estamos viviendo ahora. Prefiero arriesgarme a lamentar nunca haberlo intentado. Mateo esbozó una sonrisa más segura y lo atrajo para un breve abrazo. Se acurrucaron en el sofá, como si aquel sencillo mueble se transformara en una fortaleza contra el mundo. El tic-tac de un reloj cercano marcaba el pulso del tiempo, y ellos sintieron que, al menos en aquel momento, estaban protegidos del resto de la realidad. ¿Te quedas a cenar?, preguntó Mateo, cuando se separaron un poco. Claro. Te ayudo a cocinar algo, si quieres. El nerviosismo parecía haberse diluido en un estado cálido, en el que la palabra, tensión, seguía presente, pero ya no dolía. Se había convertido en ese hormigueo placentero que anuncia que algo nuevo empieza a crecer. Se pusieron de pie, sin soltarse la mano, y se dirigieron juntos a la cocina. Allí, se animaron a improvisar unos bocadillos, entre risas y roces espontáneos. Cada vez que uno abría un cajón o cortaba un tomate, encontraba un pretexto para acercarse al otro, para rozar su brazo o darle un beso fugaz. Pasaron de la timidez inicial a una complicidad juguetona.
Cuando la cena estuvo lista, se sentaron a la mesa. No era gran cosa, pan, embutidos, un poco de queso y algunos refrescos. Pero para ellos resultó una cena llena de significado, pues era la primera tras aquel beso que había cambiado todo. Al acabar, recogieron los platos y se quedaron un rato hablando en el salón, sin atreverse a encender la televisión o la música. Querían escucharse, sin más. ¿Qué piensas que pasará mañana?, preguntó Mateo en un susurro, cuando el reloj marcaba casi la medianoche. No lo sé. Pero no quiero que lo de hoy quede aquí. Quiero verte más, y descubrir si esto es algo real, algo que podamos sostener. Christian se tomó unos segundos. Aunque me asusta un poco. ¿No quiero perder lo que tenemos? Yo tampoco. Pero creo que, si somos honestos, nuestra amistad no va a romperse por esto. Ojalá todo lo contrario. Se sonrieron. Christian se acercó, acarició con sutileza la mejilla de Mateo y selló la conversación con un nuevo beso, esta vez más largo. En ese contacto, sintió de nuevo la misma carga de tensión, como si el cuerpo le recordara que aquel acto era algo inexplorado, algo para lo que no había manual. Aún así, lo deseaba con cada fibra. Mateo, por su parte, se dejó llevar, apoyando una mano en la nuca de su amigo, aferrándose a sus cabellos suaves. Se degustaron en calma, sabiendo que, por fin, ya no estaban en un lugar público ni rodeados de espectadores curiosos. El sonido del timbre del móvil de Christian lo sobresaltó. Era un mensaje de su madre, preguntando dónde se encontraba. Christian contestó rápido, diciendo que estaba con Mateo, y que en un rato volvería. Cuando colgó, lo miró con nostalgia. Tengo que irme, mi madre ya se preocupa. Pero no se me apetece nada marcharme. Entiendo. Mateo lo acompañó al recibidor. Mañana nos vemos, si quieres. O pasado. Mañana, ¿estás libre? Christian arqueó una ceja. Sí, libre todo el fin de semana. Entonces, yo también. Podemos, no sé, salir a pasear, o venir a ver una peli aquí, o lo que surja. Perfecto. Mateo asintió, intentando no sonar demasiado entusiasta, aunque su corazón brincaba. Cerraron la noche con un último abrazo y un beso suave en la puerta. Christian se marchó con el estómago lleno de mariposas, la mente repleta de imágenes confusas y una certeza que lo llenaba de calidez. Algo había cambiado entre ellos, y aunque el futuro era incierto, se sentía dispuesto a arriesgarse. Mateo, al cerrar la puerta, se recostó contra ella, mirando al techo con una sonrisa que luchaba por no salirse de su rostro. Había encontrado una chispa que encendía su interior y que, hasta ese día, dormía bajo el velo de una amistad fraternal. Aquel beso en el cine no fue solo la culminación de una tensión contenida, sino también el principio de un nuevo capítulo en sus vidas. Se habían dado cuenta de que, a veces, la amistad y el amor no están tan lejos como uno cree, y que bastan unos roces, unas miradas y un gesto valiente para derribar las barreras que el tiempo y la costumbre habían levantado. Se dieron cuenta de que, si algo tan fuerte había surgido en el silencio de una sala oscura, quizá estaba destinado a brillar con luz propia cuando las luces se encendieran. Y, en ese amanecer de nuevas sensaciones, tanto Christian como Mateo supieron que lo único que deseaban era explorar juntos un camino lleno de risas, de complicidad y de esa chispa que los unió aquella tarde de cine para no soltarlos jamás.